Hay un tema que preocupa, que es el tema del fentanilo contaminado, la cantidad de muertes que hay detrás. Ahora los responsables del laboratorio del cual salió el fentanilo contaminado dicen que hubo un sabotaje. Qué sé yo, en la industria siempre puede ocurrir. El tema es que no creo que le ocurra a cualquiera también, ¿no? ¿Qué se sabe? Porque es más, ¿puede haber más muertes todavía? Sí, puede haber más muertes, va a haber más muertes, y de hecho me estaba yendo hoy de mi trabajo más temprano, uno de mis trabajos, y había diario? Exactamente, del diario, y había 76, y cuando estaba por cruzar la puerta se sumaron 20 más. ¿96 son? Son 96 en este ¿Hasta momento, ahora? de los cuales en realidad casi todos, o sea, el Ministerio de Salud tiene confirmados 48, el resto están en análisis en el Instituto Malbrán, pero es una investigación bastante inusual en comparación a otras, porque normalmente cuando hay bacterias dando vueltas o alguna clase de enfermedad infecciosa, uno dice, bueno, tenemos que prevenir que la gente no se infecte, que no se muera más gente. En este caso lo que están buscando judicialmente son muertos pasados, claro, que en cuya partida de defunción dice muerto por cualquier otra cosa, a ver si en realidad se murieron por las bacterias en el fentanilo contaminado que recibieron cuando estaban en terapia intensiva. O sea, es todo un análisis porque ex post, digamos, contá eso, pasado. ¿qué es el fentanilo? Vamos a empezar por ahí. ¿Y a quién se lo administraban? Exactamente. Todo comenzó en realidad en marzo y abril, cuando un grupo de médicos de un hospital de La Plata, del Hospital Italiano de La Plata, empezaron a ver que los pacientes se les morían en la terapia intensiva por una infección extraña, con una bacteria que les hacían el análisis de sangre y ellos no solían tener infecciones intrahospitalarias por esas bacterias, son 2 bacterias en realidad. Yo lo pensaba para poder traducírselo a la gente de esta manera. Vieron que cuando, no sé, llega la primavera, uno empieza a tener de repente o cucarachas, o hormigas, o gorgojos en las alacenas, sí. Como que vos sabés qué es lo que tenés en tu casa. Claro. No, por ahí siempre te pasa lo mismo, otra vez las hormigas. Bueno, y vienen los mosquitos. Sí, pero tenés algún bicho contra el que siempre estás peleando, que anidó en tus muebles, sí. Y que puede ser cucarachas, hay gente que siempre tiene gorgojos, qué sé hormigas. Yo. Sí, feo hablar de esto, o polillas, ponele, sí. Polillas. Bueno, los hospitales saben qué patógenos tienen dando vueltas, claro. Porque están todo el tiempo luchando contra ellos. Y cuando los pacientes se les enferman, además de la enfermedad por la cual se internaron, por alguna, digamos, infección intrahospitalaria, en general son 2 o 3 bichos que son los mismos siempre. Los bichos conocidos. Exactamente. En este caso, los tipos en el Hospital Italiano de La Plata dicen, esta no la teníamos, estas no son nuestras, y encima son multiresistentes a los antibióticos. Les dan un antibiótico a la gente, no se cura, le dan otro, no se curan, prueban que son multiresistentes. O sea, son 2 variantes de 2 bacterias, que no importa el nombre porque es un chino en latín, sí. Y se mueren 8 pacientes inicialmente. Dicen, ¿por qué se habrán muerto? ¿Alguien los contagió? Los 8 pacientes no eran atendidos por los mismos médicos, no estaban ni siquiera pegados unos de otros, no tenían la misma enfermedad, no tenían la misma edad. Se ponen a analizar. ¿Qué había en común? ¿Qué había en común? Llegan incluso a analizar, me contaban adentro del hospital, los catéteres, a ver si habían venido mal esterilizados. Cuestión que dicen, todos consumieron, a todos les dimos fentanilo. ¿Qué es el fentanilo? Sabemos del fentanilo por una especie de epidemia de abuso que hay en Estados Unidos. Es un opiáceo u opioide, no sé qué es lo más correcto, pero creo que se puede de las 2 maneras. O sea, es un sedante muy potente. Wikipedia dice... ¿Es lo que vemos los zombies en Nueva York? ¿Esos videos de los zombies en Nueva York? Entiendo que sí. Sí, es eso. O sea, 100 veces más potente que la morfina, ¿sí? También hay otra droga que se parece en el nombre, pero que es 10.000 veces más potente que la morfina, que es el carfentanilo, y que de eso ha habido casos en Argentina asociados a narcotráfico, ¿sí? Pero el fentanilo en principio tiene en algunos países una especie de sobreuso como sustancia psicoactiva, ¿sí?
que generan adicción y demás. En Argentina, en principio, eso no es un problema, pero lo que sí pasa es que se usa en los hospitales en ampollas que se dan por vía endovenosa para hacer que los pacientes en terapia intensiva sufran menos dolor. Claro. O sea, es un sedante muy potente. Y se administra de manera regular, completamente frecuente, y entiendo que está bien hacerlo. ¿Sí? Y en dosis, obviamente, que los médicos en dosis, consideran. Exactamente. Las dosis están establecidas por la asociación no sé qué de anestesistas, está todo protocolizado, digamos. Claro. Acá el problema no es cómo se usó el fentanilo, por lo menos hay una investigación que intenta averiguar eso, pero entiendo que el problema no es ese, sino el estado de salud de ese fentanilo, Claro. que era bastante patético aparentemente porque estaba contaminado. Venía con la bacteria. Venía con 2 bacterias adentro, Sí. O sea, algunas ampollas tenían una bacteria, las otras tenían otra, o algunas tenían las 2. Y eso es lo que se da cuenta la gente del Hospital Italiano de La Plata en el primer momento, después de hacer cultivos con las 2 marcas de fentanilo que tenían en su hospital. Ellos administraban 2 marcas de fentanilo. 2 marcas. Entonces, había 2 laboratorios porque el fentanilo, perdón, lo explico así para Por supuesto. El fentanilo es la droga base, ¿no? Después está el medicamento que el laboratorio lo saca con la marca X o con la marca N. Exacto. ¿No? Entonces es el fentanilo de droga base y salen las marcas comerciales. Exactamente. Tenían 2 en el Hospital Italiano. Tenían 2, los ponen a cultivar, que es lo que se hace para ver si crece la bacteria. Básicamente dejan como que se pudra, a ver si prolifera la bacteria. Y efectivamente el de la marca HLB es el que tiene las mismas bacterias que tenían los pacientes que se habían muerto. El otro no. El otro no. Una sola marca, el HLB, es el que tenía la bacteria, sí. Está bueno aclarar en este punto que en general en todas las notas periodísticas, en la tele, en las radios, se está hablando de los laboratorios HLB y Ramallo. Esto es porque había un mismo dueño que tenía 2 laboratorios. Uno es el que le ponía el gancho en las cajitas, HLB, y la fábrica de HLB es Laboratorios Ramallo. Claro. Laboratorios Ramallo queda en la localidad de Ramallo, HLB en San Isidro. En este momento los 2 clausurados, no hay ningún medicamento en uso de ninguno de estos 2 laboratorios. Está bueno tranquilizar a la población. ¿La base donde digamos, el medicamento donde se hacía? En Ramallo. En Ramallo. Y se empaquetaba en San Isidro, por decirlo de alguna manera. Entiendo que sí, Okay. Entiendo que sí, que una parte del proceso. Digo, la se hacía en contaminación HLB. viene de Ramallo, a eso voy. Se supone. No se sabe, claro. Entendemos que de Ramallo, pero la verdad es que la justicia allanó varias veces los 2 lugares y demás. El dueño, del cual hablaremos después, es además dueño de una droguería. Las droguerías son las que distribuyen los remedios a todos lados, ¿sí? A los hospitales, a las farmacias. Por lo cual tendría, en principio, dominio sobre la cadena de distribución de su propio producto. 100%. Dominio no solo en esa dirección, me animo a No, decir. me imagino, pero digo, por lo menos él está argumentando, hoy salió a argumentar, por lo menos lo que se conoció, que él sospechaba de algún tipo de sabotaje, como decía Fer, o que la contaminación ocurrió en otro lugar. Si vos manejás la cadena de distribución... Excepto que le hayan hecho un sabotaje, o sea, a ver, lo voy a decir burdamente para que se entienda, excepto que la olla donde estaba cocinando el fentanilo para embotellarlo, le tiraron algo y lo contaminaron ahí en Ramallo donde yo hablé con él. Con García Furfaro. Con García Furfaro, que él reclama que se llama Ariel García porque Furfaro es el apellido de su mamá y no entiende por qué le dicen Furfaro. Este señor habla de sabotaje, apunta contra una persona en particular y dice que el sabotaje, él no sabe, o sea, dice, pudo haber sido un accidente o un sabotaje, y si fue un sabotaje podrían haberle quitado filtros, ¿sí? Digamos que de los varios filtros que se usan para, digamos, limpiar o controlar la medicación, que esta persona contra la que él apunta podría haber quitado los filtros. ¿Pero qué? ¿Habla de un supuesto empleado infiel? Habla del apoderado de su firma, Ajá. que es un hombre de apellido Quinteros, que es ex diputado del Frente de Todos, o para Todos. Sí. Se llama Andrés Quinteros, ex diputado del Frente de Todos, ex apoderado de HLB hasta hace poco, digamos, y fue además ex secretario de un ministro de Justicia bonaerense hace bastante tiempo. ¿Por qué haría eso? ¿Cuál sería el fin? ¿Por qué una persona se metería en eso? ¿No es raro?
¿No suena muy raro que Es una persona raro. se meta en quitar un filtro y se arriesgue a tener una prisión? Porque si esto si realmente esto ocurrió, ese señor va preso de por vida. Exactamente. Entonces, ¿por qué haría eso para dañar una firma comercial? Para mí es una explicación, perdón que me meta, totalmente insostenible. Metete todo lo que quieras, es lo mismo que yo le pregunté a García Claro. García Furfaro, y él insiste en que él acaba de atar cabos de que este hombre que fue su socio, y él dice incluso era como mi hermano, y hace un montón que estamos juntos, muy pegados y no sé qué, hace 10 años que me está cagando, para decirlo sin eufemismo. Pero una cosa que te afane plata y que te haga un balance trucho, otra cosa que mate 100 personas. Exactamente. No, a ver, supongo que la argumentación será lo hizo para hacerme un daño a mí porque me iban a imputar a mí. Es insostenible eso. Sí, ¿Qué sé yo? exactamente. Es También usa otros argumentos. Es insostenible que una persona tiene Y que ser además una no persona que entiendo esté fuera de la cómo- realidad. Quintero debe estar fuera de la realidad y decir, voy a arriesgar. Pensemos, no me quiero poner economista, teoría de juego. Pensalo simple. O sea, la persona que debería ir y decir, bueno, voy a arriesgar mi libertad para dañar el negocio de mi ex socio. No, es rarísimo, excepto que... matando a 100 haya personas, sido no en el medio. Excepto que haya sido una especie de sicario y ejecutor de la orden de otro. Pero por eso el otro... insisto, Pero igualmente voy a esto. Anda a probarlo. Sí, claro. ¿Cómo Es probás muy que difícil. Quintero tiró polvito en la bacteria Sí, dentro o sacó el filtro de... El tema es la ANMAT, que es el organismo que regula los medicamentos y los alimentos, o sea, que debe velar por nuestra seguridad en materia de alimentos y medicamentos en Argentina, emitió a lo largo de los últimos años muchas advertencias contra estos laboratorios, por lo que en el sector llaman por el incumplimiento de las buenas prácticas de fabricación. De hecho, alguno de estos laboratorios no era que no tenía autorización, Exacto. que no estaba legalmente habilitado, que algún amigo de la política le había permitido producir. Está bueno que lo menciones porque hace poquito Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad, justamente denunció también a García o a HLB, digamos, por haber querido importar precursores químicos con un certificado trucho emitido por la municipalidad donde está ubicado el laboratorio, la municipalidad de San Isidro. O sea, tenía muchos problemas, pero los de la ANMAT son bastante interesantes porque tuvo problemas del orden de etiquetar mal las cajas de remedios al punto de que el diclofenac quede etiquetado como morfina y la morfina como diclofenac. Cuando yo le pregunto a García me dice, bueno, pero eso no fue muy relevante. No, porque si te da morfina en Dinamita, vez de diclofenac, es bueno, lo acá, mismo. ¿Diclofenac es la droga o es el azúcar. medicamento? el diclofenac... Ese es un analgésico, es sí, un sí. analgésico. ¿Pero es la droga base o es el nombre comercial diclofenac? No, ese es la Parece droga que es la base que yo droga, sepa. Ah. En la ANMAT aparece como diclofenac. Pero por eso, pero HBL lo tenía con algún otro nombre, el diclofenac. Sí, por supuesto. Ok, eso. Seguramente Sí. que lo tenía con otro nombre, pero como que hay un mal rotulado, entonces Sí, él pero el él rotulado lo es minimizó porque dinamita es y la café. caja. ¿Eh? Dinamita y café es el mal rotulado. Tengo dinamita en una Claro. caja, yo tengo café. Vamos a Exacto. cambiarlo. Hiciste eso, no es que es un mal rotulado. Bueno, pero la sutileza de la minimización tiene que ver con que era la caja que tenía todas las ampollas adentro, no sé si son ampollas precisamente, y no los frasquitos propiamente dichos, los mal etiquetados. Entendí. Este es el argumento de él. Después otro argumento para cuestionar, digamos, los cuestionamientos que uno le hace o las preguntas que uno le hace, es que los pacientes, bueno, que no se puede probar, y esto es un punto central de que va a ser muy problemático para la justicia, no se puede probar que los pacientes se hayan muerto por estas bacterias. Y es verdad, esta es la dificultad que a mí en el Hospital Italiano de La Plata me dijeron desde el día 1. No se va a poder saber con facilidad si los pacientes se murieron con estas bacterias o por estas bacterias, porque Claro. eran todos pacientes en Que terapia estaban graves. intensiva. Claro. Por otros motivos estaban en Puede ser terapia una infección intensiva. intrahospitalaria que por otras razones se mueran. Al final, Y si digamos. era un paciente oncológico Exacto. que estaba, Claro, un se estaba diabético. muriendo. Un diabético. Exactamente. Claro. Podría ser cualquier cosa y se agarran estos bichos a través de la sedación. Porque además ¿no? es un medicamento que se suministra en situaciones muy concretas, digamos, Sí. enfermedades Muy graves, concretas. avanzadas. De mucho deterioro. Entonces, el desafío de la justicia en este momento, y lo digo porque la causa
la tiene el juez Ernesto Kreplak, que es el hermano del ministro de Salud bonaerense Nicolás Kreplak, que es algo que algunos cuestionan. Bueno, mucha gente cuestiona que la investigación va muy lento, lleva 3 meses. Empezamos con 8 pacientes de La Plata y en este momento tenemos 96 muertos, no 8, de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Cava de todos lados, y Formosa. Pero digo, si ladra, tiene 4 patas, mueve la cola. O sea, yo entiendo que por ahí no se puede probar, pero no sé, es un laburo difícil para la justicia. Ahora, pregunto, teniendo en cuenta lo del juez, lo del hermano del ministro y demás, el peronismo, el kirchnerismo, este señor García Furfaro, ¿no es el mismo que trajo la vacuna Sputnik? Sabía que venías por ahí. ¿Viste? Bueno, esa historia es así. Trajo la vacuna rusa, que todo el circo, ¿no? Esa historia, como él la cuenta, es una historia un poquito críptica, ¿sí? Yo le pregunté a mucha gente por este tema, vinculada al gobierno anterior, y lo que se dice tiene muchos grises. Hay quienes dicen, no, porque él viajó con Carla Bisotti, que en ese momento era la viceministra. Claro. El ministro todavía era Ginés González García, no sé si recuerdan. Sí. Se subió en el avión. Con un relato histórico, despedía a los aviones que iban a buscarlo. ¿Cómo olvidar ese momento? Sí, claro. En ese momento entonces García se sube con 2 personas más de su laboratorio al mismo avión en el que iba Carla Bisotti a Rusia a conocer la planta del laboratorio Gamaleya, no sé si recuerdan, que eran los elaboradores de la vacuna Sputnik, a través del fondo rotatorio ¿cómo se llamaba? Fondo de integración, no sé qué, rusa, bueno. Cuestión que hay gente que dice que él se subió a ese avión y el gobierno, la ministra o la viceministra no sabía que él iba en ese avión, cosa que es bastante inverosímil para mi gusto. Hay quienes dicen que ellos sabían que viajaban en el mismo avión, pero que ellos, los de HLB, iban con su agenda y el ministerio iba con su propia agenda a negociar con los rusos, y que García iba únicamente a negociar con Rusia la producción local de insulina, que este es un tema que a García le interesa particularmente porque tiene una hija diabética y dice que acá la insulina se vende muy muy cara y que él quería bajar el costo. Vos sabés que aunque parezca extraño, esto le está pegando no solamente los efectos que tiene del gobierno anterior de Alberto Fernández, sino también al gobierno actual. Porque la agenda de desregulación que maneja el ministro Sturzenegger, con esto se empieza a dar de bruces. ¿Se empieza? A dar de bruces, se empieza a chocar. Porque muchos le dicen, bueno, está bien, la desregulación está bien, pero hay sectores que son muy sensibles. Muy sensibles, y que si vos los desregulás, te puede pasar esto, porque empezás a permitir, por ejemplo, que haya menos control sobre los medicamentos en la Argentina. Vos sabés que hubo una discusión muy importante sobre la importación de medicamentos, hace unos pocos meses. Muchos venían de la India. De Mendoza, el gobierno de Mendoza fue el primero que lo impulsó. Pero claro, entonces lo que digo es, eso parece increíble, pero se mete también en la política actual, más allá del caso policial que tiene que ver con el tema del caso criminal. Exactamente. HLB no está produciendo ahora. No está produciendo nada. Parada la planta. Mi pregunta es, ¿hay algún daño colateral? Vale decir, ¿hay algún medicamento que solo lo hace este laboratorio y hay gente que lo necesita? Ellos eran grandes productores, esto me excede un poco, pero te lo resumo así, grandes productores de los distintos tipos de sueros que se usan en los hospitales, muchos productos de hospital. Y cuando clausuró la ANMAT el 13 de mayo, o sea, prohibió la comercialización y uso de todos los medicamentos de esta gente, se dijo mucho en el sector que muchos hospitales iban a estar en problemas precisamente por no poder usar todos esos sueros y cómo los iban a reponer. Porque además, ¿por qué le compraban las provincias y los centros de salud privados tanto a esta gente? Porque le vendían a todo el país. Y es porque vendían muy barato. Producían muy barato. La pregunta va a ser si fue a costa de la calidad, ¿no? Como veníamos diciendo antes, la ANMAT había emitido un montón de alertas bastante bochornosas y la pregunta que también hay que hacerse es por qué la ANMAT no los clausuró antes. Iba a preguntar eso, claro, tanta alerta y nunca se hizo nada.
se hacían advertencias hasta que usted no puede seguir produciendo hasta que no regularice la situación. Van 3 días después, regularizaron la situación. Como parches, sí, pero hay quienes dicen que la ANMAT hizo la vista gorda. O sea, hay gente muy crítica y mientras la ANMAT menos descentralizada está, porque lo que vos decís de Sturzenegger es correcto, pero también otro movimiento que ocurre en el gobierno actual es que los organismos descentralizados pasan a centralizarse bajo la figura del ministro. Entonces, pierden también independencia de trabajo. Sí. Eso puede ser para bien o no. Es una crítica de o sea, muchos. Mucha gente critica mucho eso porque dice que estás precisamente por una decisión política, ahora es más fácil controlar esos ministerios. Exactamente. Perdón, esos organismos. Todos los organismos que tienen buena reputación por sus técnicos de carrera. Exacto. INTI, INTA, ANMAT, etcétera. Todo eso termina quedando, digamos, bajo un paraguas político, lo que permite que haya más discrecionalidad, que es lo que vos dirías. Exactamente. Es lo que estás señalando. Exactamente. Sí, yo no sé si eso va a ocurrir. Lo que sé es que, lo que escuché, hoy me lo contaron justo eso, que dentro del gobierno estaban, no preocupados, pero que lo estaban viendo con cierto... Bueno, se dice que es la situación más crítica y compleja en términos de la medicina y la contaminación de un medicamento de la historia, con esta cantidad de muertos. En el mundo escuchaba hoy a un médico y a un periodista también decir, por medicamento contaminado, no sé, no lo sé, no tengo el dato, pero escuché. Pero escuchaste eso que se decía. Sí, lo escuché, voy a hablar a un médico que estaba hablando el propóleo, de esto. que ahora fue una historia. Claro, es grave y no sé si el propóleo sí se comprobó que había sido un sabotaje, ¿no? Exacto. Ahora, logró comprobarse, vale decir. Y decime una cosa, es interesante esto que van a buscar muertos del pasado. Sí. Porque es verdad. Bueno, ahora veamos apareciendo. dónde se administró fentanilo de ese laboratorio y desde cuándo y en dónde para ver si efectivamente hay correlatos de muertes, ¿no? A mí no me paran de contactar personas cuyo familiar, en algunos casos son nenes, muy chiquitos, murieron, no sé, en diciembre del año pasado. Y la fecha de fabricación de los lotes infectados es del si no me equivoco, 19 de diciembre de 2024, fecha de fabricación. Ahora, ¿cómo se produce el fentanilo? Y todos los medicamentos se producen en algo que en el sector llaman campañas, que es limpian todo, se supone, limpian todo, limpias toda la cocina, haces una tanda, 2 tandas, 5 tandas, ¿sí? De comida, las mandas a embalar, limpias todo otra vez. Otras 5 tandas. Claro. Sí, los famosos lotes. Cada lote sería como una tanda, pero a cada grupo de tandas le llaman campañas. Para asegurarte que si se contamina uno, el resto no sigue la cadena. Claro, pero los de la misma campaña, entre limpieza y limpieza, todos esos lotes sí pueden estar contaminados igual. Claro, sí. Entonces, ¿qué hizo la justicia cuando arrancó esta investigación? Fue mandar obligar a la ANMAT, al Malbrán, a que se fijen todos los lotes de esa campaña, cultivaron muestras de todos los lotes, que eso ¿cómo se hace? El laboratorio tiene que tener una pequeña muestra de cada lote, porque si vos ya los distribuiste y ya se usaron, ¿cómo haces? Claro. Tienen que tener algo que se llama museo, donde guardan cada pedacito de muestra. Claro. Y todo eso tiene que estar asentado en libros y no sé qué. Bueno, estos laboratorios eran bastante desprolijos, pero las muestras aparentemente estaban. Las analizaron y resultó que 2 lotes estaban infectados. Uno se consumió un montón, el otro no. Entonces ese se pudo recuperar entero y del otro supimos que todo lo que no se usó se recuperó, hoy mismo se terminó de recuperar. Irene, ¿qué hay de cierto de que ese tipo de medicamento tiene que pasar como una especie de cuarentena? Cada una de esas campañas debe estar un tiempo determinado para hacer los controles antes que salga al mercado y también he escuchado a varios colegas decir que no se cumplieron esos días. Entiendo lo mismo que entendés vos, que eso es así, hay un protocolo muy muy claro sobre cómo tiene que funcionar, pero... Que hubiera saltado en ese chequeo previo. Tendría que haber saltado. El fentanilo no, esto es ridículo, me lo explicaban en el juzgado, no exige algo que se llama trazabilidad, que es que la ANMAT sepa exactamente dónde está el medicamento en ese momento, por alguna extraña razón, porque no es considerada como una droga en el sentido que otras drogas, pero entiendo que eso que vos decís es así, que tendrían que haber respetado el tiempo de cuarentena y que aparentemente hay ex empleados que empiezan a decir no se cumplía. ¿Por qué copiamos todo lo malo de Estados Unidos y no todo lo bueno? Digo, Estados Unidos tiene el FDA,
que es un organismo que es federal. No, además es súper prestigioso. Sí, ANMAT claro. también es muy prestigioso. Sí, ANMAT pero digo, siempre está bien, fue pero prestigioso. no tenemos trazabilidad del fentanilo, es medio un chiste. No, pero Es medio un chiste, es una droga re poderosa. Bueno. Tenés una crisis mundial Estamos con hablando gente doblada en todos de lados. la no actualización y la no tecnología en el Estado, chicos. Exactamente. Pero Sí, está bien. Trazabilidad es algo- Atrasa 20.000 años. Sí, pero si la haces con hojitas, la trazabilidad. De última me acuerdo de la cela. trazabilidad. Esperá, vamos a decir, no tengo tecnología. Perfecto, soy pobre. Perfecto, no hay Hacé drama. las hojitas, Mostrame por lo las menos. hojitas por Claro, lo menos. algo. Bueno, yo me acuerdo, el tema de la trazabilidad de los medicamentos, se armó un lío bárbaro cuando fue la compra, cuando creo que Capaccioli era el superintendente de salud en aquel momento, Sí. con, no me acuerdo si no era el sindicato de camioneros o de bancarios, Ajá. no me acuerdo, un sindicato grande, no quiero ser injusto porque no me acuerdo, pero descubrieron todo un bolonqui bárbaro, obviamente habían como que pagaban una producción que no existía. Entonces ahí empezaron a tener mucho más detalle. Creo que era Graciela Ocaña, la ministra Y de es Salud. probable, Y porque- empezaron a insistir mucho con el tema de la trazabilidad de los medicamentos. Bueno, porque con Graciela Ocaña, como ministra, en 2009, ella inició, digamos, hizo toda una denuncia contra un tipo que fue socio de García, Renzo. que se llama Jorge Salinas. Ah, No. Salinas. Jorge Salinas se conocieron en la cárcel porque García estuvo preso a principios de los 2000 y Salinas también, ¿sí? Salinas es un tipo de Rosario. Salinas finalmente puso un laboratorio que se llamó Apolo, del cual también se está hablando en estos días porque él explotó una caldera en 2016. Ese laboratorio lo tenía en sociedad con García Furfaro. Y Salinas, ya para cuando explotó ese laboratorio, era famoso por lo de 2009 con Ocaña, que Ocaña lo había denunciado como que estaba ligado a la mafia de los medicamentos, que fue toda una situación muy grande que llega hasta el tema de la efedrina, el triple Ahora. crimen de General Rodríguez, ¿Sabes por qué? y defraudación en los contratos con el PAMI. Sí. Y medicamentos, ¿cómo se dice? Fraudulentos, digamos, como mal fabricados, Truchos. sí, truchos, adulterados. Como una bomba gigante. Y estos personajes, por lo menos Salinas, el socio de del cual hablamos ahora, están ligados también a ese momento, o eso es lo que se dice. Es todo una especie de bola ¿Por qué de estuvo preso García? Iba a muy decir, turbia. ¿Por qué estuvo preso? ¿Por qué estuvieron presos, sabes? Porque García lo que me estuvo sorprende es que preso- dos ex convictos repentinamente son dueños de laboratorios que proveen al Estado. Multimillonarios. Multimillonarios. García es un empresario, tiene muchas empresas y tiene restaurantes también. Estuvo preso por lesiones graves hacia otra persona, que no puedo dar los detalles, pero una discusión en la que la cosa se fue de sus manos, Para evidentemente. ¿Una que esté preso discusión por lesión. pública en la calle? ¿O de No, conocido? entiendo que Conocido. no. Entiendo Ahora, que se no. conoció un video Sí, en las últimas horas de García Furfaro, que tiene que estar en redes. Yo lo vi en Instagram, creo. De García Furfaro con el hermano en el hipódromo de Palermo, creo que sí, era. sí. En el hipódromo de Palermo, saliendo de las cabinas ahí donde observan Las carreras, sí. como si fueran los palcos de las canchas de fútbol y demás, que parece que había ganado el caballo de él, en el que habían apostado, pero no sé qué, le sacaron tarjeta amarilla, no sé qué, lo multaron, entonces no sé, le restaron tiempo, no entiendo nada de caballos, y ganó otro. Y se pusieron como locos y empezaron a destrozar todo por lo menos un cartel que había ahí. Hay un video que estos están completamente locos, porque el caballo de ellos había perdido, decían que los habían hecho perder con una maniobra reglamentaria. Ahí Mirá, está. yo- Mirá, le- ahí está, mirá, ¿ves? Ese es el hermano. Se treparon al. No, te digo. Por eso no me extraña que haya estado preso por. Al marcador. Lo que pasa que Sería ahí, la palabra. Mirá. Ahí, Fernando, tengo que preguntarte a vos como abogado. Si él. No estoy de acuerdo, Sí. pero esto es lo que dicen ustedes los abogados. Yo tengo mucha crítica con A ustedes. ver, dale. Si él cumplió su deuda con la ley, puede tener cualquier negocio el que él quiera. Pero por Vos- supuesto, vos sí. preguntás- no, bueno, Bueno, por supuesto no. Para mí pero no ves, debería pero- ser así. Si tuviste en cana no puedes tener un laboratorio. Para mí.
Pero no sé, no. Está bien, bueno. pero No, voy a ejercer el comercio. Me sumo a eso y digo, si vas a tener un laboratorio que hace una medicación o productos que se venden en el Estado, a los hospitales públicos, tenés un nivel de responsabilidad alto, Sí, Nada. igual, a ver, la verdad que no sé, no sé el fallo, cómo... pero es en general lo que estoy diciendo. No, vos decís, no debería hay mucha tener... gente hay mucha gente que te dice, mira, es discutible. Hay un diputado hay un diputado que estuvo preso por robar banco. Bueno, Vudú estuvo preso, porteño. limpió ya su condena y... Pero eso es posteriori. Yo digo, este muchacho tuvo, lo digo, el Pitu Salvatierra. Sí. Él estuvo, está bien, cumplió, nos debemos una discusión sobre eso, la sociedad argentina. O sea, estoy de acuerdo. El derecho que te dice, bueno, sí, está bien, ya está, pagaste tu deuda con la justicia, listo, no te puedo castigar de por vida. Y me parece bien esa charla. Obvio. Ahora, un tipo viene y te dice, che, yo, mira, hago esto, me gustan los caballos de carrera, estuve preso por lesiones y tengo un laboratorio que vendo fentanilo y se mueren 100 personas. Miren, muchachos, Vos decís, es como, por ejemplo, un abusador de menores, Sí, claro. va preso, digamos, purga su pena, sale y lo ponés como director de un jardín de infantes. Sí. Sí, Yo hay lo tanto entiendo, que que dice es re jurídicamente difícil. estoy seguro que el abogado me va a decir, no, bueno, ya cumplió su pena, listo. No, el jardín de infante no, voy a hacer más de una fábrica de juguetes, mirá lo que te digo. Lo tendríamos que discutir también. Si vende juguetes que pueden, digamos, que Pero tienen está cierta bien. característica de la MAC que pueden infectar a los chicos, dañar. Igual, digo, Yo sé que esto lo que digo Creo que es para retrógrado para mucha gente, para No, el no, pero es ejercicio- polémico, ciertamente. No, pero para el también. ejercicio de ciertas actividades hay códigos de ética, Exacto. hay chequeo de no antecedentes, existe hay el sol. No existe. en el Sí. sector privado existen. No. Entonces digo, mirá lo que el está pasando Estado- mirá lo que está pasando acá. Está bien, Y es es un el sector privado privado 100%. un poco... No, es un laboratorio. Y trabajó 20 años. O sea, no, eso hay yo conozco un montón de personas que uno podría pensar, che, ¿cómo este tipo tiene esto? Incluso en el sector financiero, bancos, que han tenido causas. Está bien, pero estamos diciendo que la ANMAT avisó un montón de veces de irregularidades. Patricia Bullrich Claro, pero- salió a decir, mirá que Sí, fue a está hacer bien. esto teniendo un Está bien, permiso yo que creo- no correspondía. Hay un montón de Pero faltas a que lo te que están yo voy es diciendo otra de cosa. algo que no está bien. Lo en entendí, ese pero lugar. eso es. ¿Y el Estado le sigue comprando? Pero eso es ex post, para decirlo. Está bien, como dice. pero- Yo lo que digo es ex ante, o sea, para decirlo no en términos económicos. O sea, la persona va y va presa por X delito. Lo voy a decir con claridad. Así como se le exige a un juez que tenga una vida con cierto decoro, Sí. para mí en algunas tareas tienen que decir, che, vos tenés una vida con cierto decoro. Sí. Y bueno, pero los abogados no te dicen eso. Los abogados te dicen, no, somos todos iguales ante la ley. no, pero los abogados te... Pará. Déjame que defienda. Dale, defendela. Los abogados te dicen lo que dicen los códigos. Sí, eso. No quiero te decir. dicen, no opinan nada. Cuando digo los abogados, quiero decir. Si te dicen eso es porque está en la ley. Está bien, pero digo, los abogados, quiero decir, utilizan la ley. No defendería nunca. No, está bien, pero no importa eso más allá de lo moral. Lo que quiero decir es que la ley tiene esas características, que es Y que sí, la utilizan y sí. al Aún así- fleje, digamos. Aún así, este señor, suponemos, pagó su pena, desarrolló su laboratorio, tuvo un montón de alertas de que lo que hacía estaba mal. El Estado, cuando chequea a sus proveedores, debería hacer algún tipo de análisis de sus proveedores, como en las empresas privadas se hace un análisis de a quién También, vas a Lo que puede pasa ser. es que el y a quién no. análisis Eh, está bien, está buena la preguntárselo, pero el análisis es que se presenten a una licitación y cumplan con el precio que le Bueno, sirva al Estado. Para mí está mal. Y pasan por Te Ahí lo está digo, el no es, problema. lo entiendo, el Ahí requisito está el cuál es. problema. El requisito cuál es, el mejor precio El para el precio. Estado. El requisito es Señores, ese, che, vos ese le es el precio más requisito. barato, listo. lo Voy a ganás. poner un punto. Dale. Voy a poner un punto en el fentanilo. ¿Vos te tenés que ir o te podés quedar con